Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Ayer fue un día histórico para el Girona. Ayer el Girona debutaba en Champions. Recordemos que es un equipo que hasta la temporada, hasta hace, ahora me equivocaré, pero 2016-2017 no sube por primera vez a Primera División. Y después, pues, de volver a bajar, de volver a subir y de tener un proyecto en el cual, pues, están haciendo bien las cosas, con Mitchell en el banquillo, con Quique Alcácer en la dirección deportiva, pues ayer el Girona debutó en Champions y evidentemente tenemos que cubrir este partido. Es un partido que seguramente, por mucho que muchos de nosotros que hacemos estos vídeos no somos del Girona, yo simpatizo mucho con el Girona, al final soy de Barcelona, es un equipo que está aquí al lado. Evidentemente el otro día cuando jugó contra el Barça pues iba con el Barça porque yo soy del Barça, pero es un equipo que sobre todo el año pasado y los últimos años nos ha hecho simpatizar mucho con él porque está desplegando un fútbol muy atractivo. A Mitchell le han cambiado prácticamente el equipo, es lo que suele pasar cuando un equipo que seguramente con menos presupuesto hace una gran temporada, pues muchos de sus jugadores son llamados a equipos que sobre el papel son mucho más grandes. Es el caso pues de Savinho, de Dovic, de muchos que se han ido, ¿no? Incluso de Alex García, que se ha ido al Bayer Leverkusen. Pero bueno, gracias a lo que hizo el año pasado, pues evidentemente el Girona merecía estar en esta Champions. Y vaya manera de empezar, porque al final el Girona empezó con un partido a lo grande. Es decir, contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, contra el equipo de Luis Enrique. Y bueno, se vería un partido muy interesante, porque al final son dos equipos que juegan con un estilo de juego muy parecido y la verdad es que el partido no defraudó, no defraudó. A mí me gustó mucho, sí que es verdad que no hubo muchos goles, simplemente hubo un gol porque el Paris Saint-Germain ganó 0-1 y por un error bastante grosero de Gachaniga, que por cierto fue uno de los mejores del partido. O sea, si no llega a tener ese error, probablemente le hubieran dado el MVP porque mantuvo al Girona, sobre todo en la segunda parte, en muchos momentos donde el PSG estaba apretando mucho. Y fue un partido en el cual, pues, tácticamente muy interesante. Vimos como el Paris Saint-Germain pues, quería en todo momento agobiar la salida de balón del Girona. Sabía que el equipo de Mitchell arriesgaba mucho en la salida de balón para atraer a los contrarios y buscar espacios atrás. Y el Paris Saint-Germain pues, quería aceptar ese reto para ver quién lo hacía mejor, si la salida del Girona o si la presión del Paris Saint-Germain, que con una o un par de veces que hubieran robado el balón ahí, pues hubieran creado muchísimo peligro a la puerta de Gachaniga. Y y el Girona pues intentó estar bien plantado en el campo, intentó combinar, intentó hacer lo que hace siempre. Ya sabemos que el equipo de Mitchell, ya sea que juegue contra un equipo mucho más débil, contra el Barça, contra el Madrid o contra el Paris Saint-Germain, siempre va a intentar hacer lo mismo porque al final es lo que tiene tener una identidad de juego, ¿no? Que los jugadores siempre intentarán hacer lo mismo y cuando vengan momentos de dificultad, pues intentarán salir de ese momento de dificultad haciendo lo que su entrenador pues les ha hecho practicar tanto los entrenamientos y los partidos anteriores. Y la verdad es que la primera parte pues empezó dominando el Paris Saint-Germain, esa es una realidad, y después el Girona pues poco a poco le fue cogiendo el ritmo al juego, el ritmo a Champions, porque sabemos que el ritmo a Champions es diferente. En la segunda parte sí que es verdad que el Paris Saint-Germain fue superior durante muchos tramos y tuvo ocasiones de gol para ganar, y cuando ya parecía que el partido pues el Girona se había salvado y que realmente pues por momentos en general, porque aunque hubo momentos para los dos, en general el Paris Saint-Germain hay que reconocer que fue superior y que mereció ganar, pero cuando ya parecía que el Girona se había salvado y que se llevaba un punto valiosísimo el Parque de los Príncipes, pues un error muy grotesco de Gazzaniga eh, deja los 3 puntos en París y el Girona se vuelve pues sin ningún punto. Pero evidentemente el equipo igualmente tiene que estar muy orgulloso de lo que hizo ayer. Bueno, esta foto también es histórica porque es el primer 11 del Girona en Champions. Esperemos de muchos años más y de muchos partidos más. De momento tiene 8 partidos. Ojalá que juegue por lo menos 2 más, que sería como la ronda de los 16avos o la ronda de los octavos si consigue clasificarse en los 8 primeros. Eso sí que lo veo más complicado. Pero los 16avos son asequibles, la verdad. Y esta foto, evidentemente, es una foto para la historia. Y vemos a ilustres del Girona como principalmente Stuani, ¿no? Que es uno de los jugadores, seguramente el jugador más importante de la historia del Girona, para que nos vamos a engañar. Y después jugadores muy importantes como Diego López el año pasado, Miguel Gutiérrez o Uriol Romeu hace 2 años, que también hizo una gran temporada antes de irse al Barça y ha vuelto para disfrutar de la Champions en Girona y ser mucho más protagonista que en el Barça. Y bueno, el partido empezó pues con un PSG apretando muy fuerte arriba. De hecho, Barcolá en la primera jugada prácticamente tiene una jugada muy clara de gol que no consigue materializar, no consigue ni finalizar, pero que prácticamente el PSG entra con la pelota en área pequeña. Después este disparo desde Aire-Emery, sí, que despeja el defensa checo. Por cierto, un partidazo del defensa checo.
O sea, la verdad es que hay una acción en la segunda parte que seguramente todos recordáis, que le rebaña el balón en el último momento a Dembélé, que es increíble. Y bueno, este disparo pues se fue muy cerquita del palo, parecía que el PSG pues iba a apretar hasta conseguir el gol y tener un partido pues mucho más plácido. Después tiene otra Marcos Asensio, un robo arriba del PSG que Marcos Asensio pues dispara cruzado y se va por muy poquito en la cepa del poste de Gazzaniga. Después esta es la ocasión del partido para mí, o sea, Dembélé aquí gestiona muy mal toda la jugada. Ya sabemos que Dembélé tiene mucha habilidad con el balón, desborda, realmente desbordando prácticamente es el mejor jugador del mundo. Seguramente ahora mismo no, seguramente pues tendría que peleárselo con Savinho, el Manchester City, ex del Girona, o con, por ejemplo, Lamine Yamal, o incluso también con Vinicius, pero desbordando es buenísimo y deja siempre a los jugadores pues ahí parados, pero en la toma de decisiones muchas veces se equivoca mucho, y esta es una jugada que demuestra eso. O sea, la toma de decisión de Dembélé aquí es muy muy mala. ¿Por qué? Porque en lugar de abrirse un poco, fijar al defensa y fijar al portero y que Barcola prácticamente la tenga que empujar a portería, pues lo que hace es querer jugársela a él, y no solo eso, que si no después técnicamente pues se deja la pelota atrás y eso consigue que el defensa del Girona pues tenga alguna posibilidad de rebañar el balón, que es lo que acaba ocurriendo. La verdad es que la jugada por parte de Dembélé está muy mal gestionada, pero fue una ocasión clarísima igualmente. Este disparo de Dembélé sí que fue increíble, porque encima fue parado y de repente un disparo un poco a los Salah, ¿no? Armando el pie súper rápido, que el defensa no se da ni cuenta, y el paradón de Gazzaniga es antológico. Después Kolo Muani tiene otra, ¿sí? Que cruza en exceso y que vemos como la pelota se va muy cerquita del palo derecho de Gazzaniga. Vemos como realmente la segunda parte fue un acoso del Manchester City, del Paris Saint-Germain. Fue un acoso del Paris Saint-Germain. Y sí que es verdad que el Girona tuvo alguna semi-ocasión, por ejemplo, un contraataque de Porto que prácticamente se quedaba solo y le toca en el talón, que eso es mala suerte. Alguna ocasión más de Danjuma por la banda cuando entra, pero la verdad es que el PSG fue bastante superior. Y nada, y al final, pues el minuto 90, pues llega este gol que se le pasa entre las piernas a Gazzaniga, un balón bastante sencillo, sobre todo para un portero de élite, que se le escapa y que al final, pues es una pena, ¿no? Porque ensucia el partido de Gazzaniga, que había sido el mejor del partido, siendo totalmente sinceros, y no permite que el Girona pues saque un excelente resultado de París. Seguramente el PSG pues merece haber ganado este partido, sobre todo por cómo apretó en la segunda parte, cómo apretó al inicio del partido, pero al final pues la victoria no deja venir por un error muy grave que se podría haber evitado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el PSG pues merece ganar, pero también el Girona no merecía perder de esta forma. Seguramente hubiera sido mejor que el gol hubiera llegado al minuto 60-70, sobre todo porque el Girona podría haber reaccionado y porque hubiera sido mejor para la moral del buen portero que es Gazzaniga, la verdad. Aunque no está teniendo su mejor inicio de campaña, ¿no? Recuerdo el partido contra el Atlético de Madrid y este partido pues al final ha tenido momentos de errores bastante graves, pero está jugando a un gran nivel igualmente. Bueno, vamos a hablar de algunos personajes, ¿no? Algunos jugadores. Y Stuani, evidentemente, Mitchell ya comentó que tenía que ser tenía que portar el brazalete en el primer partido del Girona en la Champions. Stuani le ha dado mucho a este equipo y merecía jugar ese partido. Seguramente por decisión técnica podría haber entrado Abel Ruiz, porque la verdad es que Stuani tampoco aportó tantísimo y ya a los 37 años se le notan. Eso sí, Stuani siempre seguirá teniendo gol, aunque tenga 37, 40 o 60 años, esa es una realidad. Pero para un partido de este nivel y esta intensidad, hubiera sido mejor contar con Abel Ruiz. Pero bueno, pasó bastante desapercibido, esa es la realidad, pero él merecía por todo lo que ha dado por este equipo, en segunda división, en primera división, el año pasado incluso marcando goles importantes, pues evidentemente el gran capitán Stuani, el jugador más importante de la historia del Girona, merecía disfrutar de inicio de este partido. Brian Hill, al final Brian Hill tiene una difícil papeleta, que es hacer olvidar a Savinho, y hacer olvidar a Savinho es difícil. Al final Savinho seguramente es el jugador, o sea, el estado de forma de Savinho el año pasado, aunque este año pues sigue al mismo nivel en Manchester City y está siendo muy importante para Guardiola, y eso al final lo único que hace es confirmar lo que estoy comentando. El jugador que fue Savinho el año pasado en el Girona, ¿sí? Es seguramente la mejor actuación individual de un jugador del Girona en una temporada, ¿sí? Entonces hacer olvidar eso para Brian Hill va a ser muy complicado. Evidentemente tiene calidad Brian Hill, está aún lejos del mejor nivel de Savinho, esa es la realidad. Pero bueno, ayer pues tuvo un par de desbordes en la primera parte que a Graf Hakimi pues tuvo que esforzarse para defender, incluso recuerdo un centro al área, casi llega Stuani por abajo. Fue interesante su partido, sobre todo porque al final, con esta amenaza de Brian Hill, a Graf Hakimi en la primera parte pues tuvo que preocuparse mucho más en defender que meterse por dentro y llegar al ataque. Y eso evidentemente pues es importante, no siempre tener amenaza para que el otro equipo no te acabe empujando a tu propia área y simplemente atacar, atacar y atacar.
Hay que hablar de Oriol Romeu porque está recuperando su mejor nivel en el Girona. Ayer hizo un partido muy serio Oriol Romeu. Se nota que tiene experiencias en este tipo de partidos, que no son partidos fáciles de jugar. Y al final pues fue un medio centro que siempre llegó a la ayuda. Al final lo que siempre comento que tiene que hacer un medio centro. Seguramente Oriol Romeu no es el medio centro más pulcro con la pelota en los pies. Seguramente no tiene el nivel, por ejemplo, de Marc Bernal, que vimos en el Barça en inicio de temporada con la pelota en los pies. No tiene evidentemente el nivel de Sergio Busquets. Pero al final lo que tiene que hacer un medio centro, sobre todo, es cuando su equipo ataca, estar pendiente de cómo puede llegar la pérdida de balón, ¿sí? Y posicionarse en el lugar donde seguramente se puede cortar esa transición rápida del rival para recuperar lo antes posible la pelota. Y eso es lo que ayer hizo Oriol Romeu. Llegó a todas las ayudas y al final la demostración es que Mitchell le dejó en el campo a pesar de tener una amarilla desde la primera parte, porque el partido fue soberbio y por momentos aguantó al Girona pues de pie. Y nada, pues evidentemente no me sé su nombre, pero tengo aquí una chuleta. Crazy. Seguramente muchos de vosotros tampoco lo sabéis. Pero bueno, fue espectacular su partido. No solo por esta acción, al final esta acción lo que hace es culminar el gran partido que hizo Crazy. En la primera parte, defendiendo hacia adelante, achicando espacios, se cargó rápido con una amarilla, eso sí que es verdad, pero y además pues en la segunda parte yendo al corte como en esta acción, que no le pierde la cara a la jugada en ningún momento y por eso puede llegar a rebañar el balón y es una acción pues de defensa de élite total. Es un defensa que la Eurocopa ya jugó muy bien y que creo que será importante este año en el Girona. Le ha costado adaptarse, le está costando adaptarse, pero evidentemente su nivel y su calidad nadie lo duda. Y bueno, pues también me gustaría hablar de Miguel Gutiérrez, que la verdad es que tuvo mucho trabajo, tenía a Dembélé y a Achraf Hakimi por su lado, y eso evidentemente pues son palabras mayores, pero la verdad es que dio una buena sensación defensiva, y cuando pudo incluso, que eso es lo que más me gusta, ¿no? Este Girona que tiene esparpajo, ¿no? Cuando pudo incluso se puso en la media punta, hizo lo que hace siempre con el Girona de Mitchell, de ponerse por ahí arriba para un poco generar superioridades y poder gestionar mejor el partido en ataque. La verdad es que fue un muy buen partido de Miguel Gutiérrez, evidentemente no tuvo la superioridad que tiene a veces en partidos en la liga, pero es que el rival delante también hay que considerarlo. Y bueno, Gachaniga, para mí Gachaniga, si no es por la parada, es el mejor del partido con diferencia. Sí, o sea, sostiene al Girona en momentos en los cuales era incomprensible que el PSG no marcara gol. O sea, hace por lo menos 2 o 3 paradas de muchísimo mérito. Lo que pasa es que al final el error que comete el minuto 90 parece que hace olvidar todo lo que ha ocurrido antes, pero evidentemente tampoco hay que ser injusto. Los errores lo comete cualquiera. Evidentemente él es el primero que se está recordando que ese error no lo podría haber no lo debería haber cometido y tendría que haber estado más concentrado si cabe en esa jugada, pero bueno, es lo que hay. Gran partido de Gachaniga, pues un poco opacado por el error que comete al final del partido. Y evidentemente hay que hablar de Mitchell. Es un entrenador, sinceramente es prácticamente el entrenador que más me gusta ahora mismo de los que están en activo. Bueno, a ver, me gusta más Guardiola, Flick me gusta mucho también, Luis Enrique también me gusta mucho. A ver, pero bueno, es un grandísimo entrenador, esa es una realidad. Creo que evidentemente el Girona no es uno de los grandes de Europa, pero que Mitchell tarde o temprano acabará uno de los grandes de Europa. Y lo que más me gusta es que se presenta en el Parque de los Príncipes y igual que hizo contra el Barça en Montilivi, ¿no? Tal y como venía el Barça, pues juega así con desparpajo y juega lo que tiene que jugar, intenta hacer un fútbol total. Un poco parecido a lo que hizo el Stuttgart también contra el Madrid y el Bernabéu. Y eso evidentemente para el espectador pues cuenta mucho. Y también al final si tienes el equipo, si has montado un equipo para jugar a esto, pues mejor que salgas a jugar a esto. Porque evidentemente te puedes llevar 3-4 goles a cero y tampoco hubiera pasado nada, tampoco hubiera sido injusto, un 3-1, por ejemplo, un 4-1, la verdad, pero también pues, y si cazas una jugada y metes un gol y el PSG se pone nervioso y gestionas la pelota y no tiene el PSG la pelota y tú consigues gestionar el partido, pues ¿por qué no? Y yo creo que está bien que al final si tienes una identidad de juego, juegues contra el Madrid, contra el Barça, contra el PSG o contra un equipo de la parte baja de la tabla, juegues siempre lo mismo porque eso al final ayuda a que tus jugadores no se confundan en otros partidos. También hay que hablar del PSG un poquito y Luis Enrique ayer yo creo gestionó bien el partido. El Girona no es un rival fácil, hay muchos, se dice que evidentemente no tiene la plantilla del año pasado y eso es verdad, más que la plantilla del 11 titular, sí, pero creo que se han reforzado bien y tienen jugadores de calidad que irán creciendo en la temporada y podrán hacer una gran temporada el Girona. Y ayer el Girona hizo un buen partido y Luis Enrique habló de que había sido muy difícil ganar este partido. Creo que Luis Enrique hizo bien, abrió mucho el campo, veíamos como Barcola y Dembélé están muy abiertos en la banda, se metía Graf por dentro, había muchos espacios para los interiores también por dentro, gestionó bien el partido, apretó mucho arriba, una presión muy fuerte y al final pues
Seguramente ganó con la jugada menos esperada, pero acabó ganando un partido que sinceramente el PSG pues mereció ganar. Y bueno, para finalizar, pues hablar un poquito de Dembélé. Sigue un poco al mismo rollo que cuando está en el Barça. Es un gran jugador, desborda mucho. Bueno, más que es un gran jugador, mejor dicho, tiene mucha calidad, desborda muy bien. Cuando le salen los disparos, pues igual te mete un tiro en la escuadra, como el paradón de Gachaniga, o igual te chuta a la Torre Eiffel, sí, fuera de estadio, como unas jugadas que hubo pues al final del partido. Pero evidentemente tiene que estar en el campo porque tiene mucha calidad, pero en la toma de decisiones sigue dejando bastante que desear, esa es la realidad. Esta jugada misma, esta jugada que ya hemos comentado antes, un jugador del nivel de Dembélé tiene que decidir mejor y dejarse la bandeja barcuda para que marque. Y bueno, pues victoria del PSG contra el Girona. Fue un gran partido a pesar de un resultado corto. Y creo que el Girona pues tiene aún mucho que decir en esta Champions. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.